22 de enero de 1973. Aeropuerto de Helinikon, Atenas. Un pequeño avión anfibio, Piaggio P-136, rueda hacia la pista. A bordo van 3 hombres. Donald McCusker, un piloto americano, al que están evaluando para trabajar en la flota de taxis aéreos griegos. Donald McGregor, el piloto habitual que va de pasajero. Y un joven de 24 años, que es técnicamente el jefe de ambos, pero que en ese momento está sentado sin tocar los controles, observando. El joven se llama Alexander Onassis. Es el hijo único del hombre más rico y más famoso del mundo. Es el heredero de un imperio de barcos, de petróleo, de islas privadas y de una leyenda que su padre ha construido desde la nada en medio siglo de ambición sin límites. Y en los próximos 30 segundos, su avión va a despegar, perder el control y estrellarse. Alexander Onassis nunca volvería a recuperar la consciencia. Al día siguiente estaría muerto. Tenía exactamente la edad que Einstein tenía cuando descubrió la relatividad especial. Tenía la edad de Jim Morrison cuando murió en París. La edad en que Kurt Cobain se pegó un tiro. 24 años. Y una sola pregunta flotaría después de su muerte sobre todo lo que su familia construyó. ¿Qué habría sido Alexander Onassis si hubiera vivido? Esta es la historia de ese joven. No la historia de su padre, que es la historia más contada. La de Alexander, el heredero que vivió a la sombra de la mayor fortuna privada que el siglo XX produjo, que nunca encontró completamente su lugar en ese mundo, que encontró el amor en el lugar más inesperado y que murió antes de poder decidir quién quería ser. Es también, inevitablemente, la historia de lo que su muerte hizo a su padre, porque Aristóteles Onassis, el hombre que había sobrevivido al incendio de Esmirna, al exilio, a la Gran Depresión, a la guerra, a 2 matrimonios y a décadas de guerras comerciales con los hombres más poderosos del mundo, no sobrevivió a la muerte de su hijo. Murió 2 años después, y los que lo conocieron decían que en realidad había muerto el día que Alexander cerró los ojos en ese hospital de Atenas. Para entender a Alexander hay que entender a Aristóteles, y para entender a Aristóteles hay que empezar en Esmirna, en septiembre de 1922. Aristóteles Sócrates Onassis nació en 1906 en una ciudad griega del Imperio Otomano, próspera, cosmopolita, donde convivían griegos, turcos, armenios y europeos en el tipo de mezcla urbana que el nacionalismo del siglo XX se esforzaría en destruir. Su padre era comerciante de tabaco, hombre de negocios exitoso, y Aristóteles creció en la abundancia y en el orgullo de una familia griega que había construido su lugar en el mundo con trabajo y ambición. Cuando tenía 16 años, ese mundo desapareció. Las tropas turcas tomaron Esmirna. La ciudad ardió. Aristóteles vio su ciudad natal convertirse en cenizas y refugiados. Perdió a 4 tíos, una tía y una prima, que murieron quemados en una iglesia donde 500 personas se habían refugiado. Su padre fue apresado. Los bienes de la familia fueron confiscados. Aristóteles Onassis escapó con lo que tenía puesto y llegó a Grecia como refugiado. En 1923 partió a Buenos Aires con $250 en el bolsillo y un pasaporte Nansen, el documento que se expedía a los apátridas. En Argentina consiguió trabajo como operador de centralita telefónica nocturno y durante el día empezó a construir su negocio de tabaco. Escuchaba las conversaciones de negocios que pasaban por su centralita y usaba la información para hacer sus propios tratos. Era el tipo de emprendedor que los sistemas legales modernos habrían encontrado cuestionable, pero que el capitalismo de los años 20 reconocía como talento puro. A los 25 años era millonario. A los 30 había comprado sus primeros barcos durante la Gran Depresión, cuando nadie más quería barcos, al precio que él quería pagar. A los 40 era el dueño de la mayor flota privada de petroleros del mundo. Lo que Aristóteles Onassis construyó en las décadas siguientes fue más que una fortuna. Fue un mito. Construyó los superpetroleros que redefinieron el transporte marítimo mundial. Compró el control del casino de Montecarlo y peleó con el príncipe Rainier de Mónaco por el poder económico del Principado. Se asoció con Arabia Saudí
en acuerdos de petróleo que escandalizaron a los gobiernos occidentales. Compró la isla griega de Escorpios, en las Jónicas, y la transformó en su paraíso privado, con vegetación importada, una capilla ortodoxa y el yate más lujoso del mundo, el Christina O, bautizado con el nombre de su hija. En ese yate recibió a Winston Churchill, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Greta Garbo, Grace Kelly. María Callas cantaba dúos con Frank Sinatra, mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Era el tipo de vida que nadie podía comprar con dinero, porque requería también el carácter específico que hace que esos nombres quieran estar en el mismo barco. El mundo en que creció Aristóteles Onassis no era el mundo del privilegio, era el mundo de la pérdida radical. El incendio de Esmirna, en 1922, es uno de los eventos más devastadores de la historia griega moderna, y uno de los menos conocidos en los libros de historia occidentales. La destrucción sistemática de una ciudad que era el corazón cultural y económico de la diáspora griega en Asia Menor, con un número de muertos que los historiadores siguen debatiendo, pero que ninguno sitúa por debajo de decenas de miles. Para el joven Aristóteles, con 16 años, fue también el primer gran maestro. Aprendió en esos días que todo lo construido puede desaparecer de la noche a la mañana, que los sistemas y las instituciones que parecen permanentes no lo son, y que la única garantía disponible es la que uno construye con sus propias manos y su propia inteligencia. Esa lección se quedó en él para siempre, y produjo el tipo de empresario que construye como si el mundo fuera a acabarse mañana, porque una vez lo vio acabarse. Cuando compró 6 barcos de segunda mano durante la Gran Depresión, mientras todo el mundo vendía barcos, lo hacía con la lógica del refugiado, que sabe que el momento de comprar es cuando nadie más quiere comprar. Cuando construyó los primeros superpetroleros, cuando firmó el acuerdo con Arabia Saudí que escandalizó a los gobiernos occidentales, cuando compró el control del casino de Montecarlo, estaba aplicando siempre la misma filosofía. Actuar cuando otros dudan, moverse cuando el mercado está quieto, y no pedir permiso a nadie para hacer lo que el análisis dice que es el paso correcto. En ese mundo nació Alexander Sócrates Onassis, el 30 de abril de 1948, en el Columbia University Medical Center de Nueva York. Su madre era Tina Libanos, conocida como Tina, hija del armador griego Stavros G. Libanos, y por tanto, perteneciente al mismo mundo marítimo griego que su padre. Aristóteles había elegido a Tina en 1946 con la misma lógica con que elegía sus inversiones. Era la hija del hombre más poderoso de su círculo. Tenía 17 años frente a sus 40, y el matrimonio consolidaba su posición en la élite de los armadores griegos. Era también, en los primeros años al menos, un matrimonio que ambos describieron como feliz. Alexander fue el primer hijo. Su hermana Cristina nació 2 años después, en 1950. Los 2 niños crecieron en un mundo que los libros de texto no pueden describir completamente. Entre el apartamento de París en la avenida Foch, el yate Christina O, la isla de Escorpios, las villas en Montecarlo, los palacios en Atenas, no tenían un hogar en el sentido ordinario del término. Tenían una serie de escenarios extraordinarios, que rotaban según la estación y los negocios del padre. Y en todos ellos, la presencia central y dominante era Aristóteles Onassis, el padre que había construido todo eso, que conocía a todo el mundo que importaba, que llenaba cualquier habitación en la que entraba con la energía específica de alguien que nunca dudó de que el mundo era suyo para tomarlo. Alexander no fue educado de manera convencional. No tuvo una escuela fija, no tuvo compañeros de clase permanentes, no construyó las amistades de la infancia que los adultos corrientes recuerdan como el tejido de sus primeros años. Aristóteles le proporcionó un tutor privado y le dio su propio apartamento desde muy joven, lo que sonaba como un privilegio extraordinario, y era también, en términos de desarrollo psicológico, una forma peculiar de soledad. El niño que no necesitaba nada, y al que por eso mismo le resultaba difícil construir el tipo de relaciones que se construyen en la necesidad compartida. Alexander tenía las mejores cosas del mundo, y no tenía lo que los psicólogos del desarrollo consideran más fundamental para crecer: la normalidad. A los 16 años,
Alexander suspendió los exámenes de entrada a un liceo de París. No era un fracaso académico en el sentido estricto. Era alguien que nunca había aprendido a estudiar porque nunca había necesitado aprender a estudiar. En 1965, con 17 años, empezó a trabajar en la sede de los negocios de su padre en Mónaco. El salario que Aristóteles le pagaba era de $12.000 anuales, $12.000 al año para el hijo del hombre más rico del mundo. Era una señal deliberada. El padre que había construido su fortuna desde cero no iba a criar un heredero que recibiera la riqueza sin entender lo que costaba construirla. Alexander tenía que ganarse su lugar en el imperio. El problema era que ni Alexander ni Aristóteles tenían muy claro qué significaba ganarse un lugar en un imperio que era tan grande que nadie podía entenderlo completamente desde dentro. Un empleado de la oficina de Mónaco describió a Alexander como alguien que no parecía tener ninguna prisa en demostrar que era un Onassis. Era la observación de alguien que esperaba ver en el hijo la misma urgencia, el mismo hambre, la misma energía imparable que había producido al padre, y no la encontraba. Lo que encontraba era un joven inteligente, curioso en algunas áreas muy específicas, como los automóviles y los motores, que impresionó al propio Gianni Agnelli de Fiat con sus conocimientos técnicos, pero que no tenía el fuego del fundador. No lo tenía porque no lo necesitaba. El fuego de Aristóteles venía del hambre del refugiado que había perdido todo y que construía como si el mundo fuera a desaparecer de nuevo en cualquier momento. Alexander había nacido con todo. El fuego no se hereda, solo se adquiere cuando el fuego falta. El yate Cristina era en sí mismo un símbolo que merece descripción. Construido originalmente como destructor canadiense, Aristóteles lo había comprado en 1954 y transformado en el barco de recreo más famoso del mundo. 99 metros de eslora, 9 camarotes de lujo, cubierta de mosaicos de Delft, en la piscina de la cubierta inferior que se levantaba hidráulicamente para convertirse en pista de baile cuando el dueño lo ordenaba. Bañeras revestidas de lapislázuli, una barbería on board, un bar decorado con taburetes tapizados con piel de escroto de ballena, según la leyenda que algunos invitados verificaron con su propio tacto. Era el escenario donde los niños Onassis crecieron entre la conversación de Winston Churchill y las bromas de Marilyn Monroe. Era también, desde la perspectiva de Alexander adulto, la prisión más lujosa posible, el espacio donde su padre era el rey absoluto y donde cada persona presente giraba en torno a él. La isla de Scorpios, que Aristóteles compró en 1963 por $150.000, era el proyecto personal que más decía sobre el carácter de su propietario. Era una isla de casi 120 hectáreas en el Mar Jónico, prácticamente sin vegetación cuando la compró, que transformó personalmente, plantando miles de árboles, construyendo una pequeña aldea para los trabajadores, una capilla ortodoxa, una villa principal y varias casitas secundarias. La transformación de Scorpios fue el proyecto paralelo al trabajo de María Callas. El hombre, que construía barcos de 100.000 toneladas de desplazamiento, también plantaba olivos en su isla privada y supervisaba la floración de los rosales en sus jardines. Era la misma persona, con la misma energía, aplicada a escalas completamente diferentes. La relación entre padre e hijo era la de dos personas que se amaban y no se entendían. Aristóteles amaba a Alexander con la intensidad de alguien que ha construido un imperio para dejárselo a alguien, y que ese alguien sea su propio apellido. Era el tipo de amor que en realidad es también una forma de posesión. Alexander no era solo su hijo, era el recipiente del futuro de todo lo que había construido. Y esa expectativa, implícita en cada conversación, en cada reunión de negocios, en cada vez que Aristóteles presentaba al joven a los socios, generaba en Alexander una presión que él mismo describió en términos inequívocos. Nunca pasé un día sin sentirme intimidado por la riqueza del viejo. El matrimonio de Aristóteles con Tina Libanos se deterioró progresivamente durante los años 50. Las ausencias del padre, los negocios que lo llevaban de un extremo a otro del mundo, y la relación que Aristóteles desarrolló con la cantante de ópera María Callas a partir de 1957,
destruyeron lo que quedaba de la pareja. En 1960, Tina pidió el divorcio. Tenía 31 años. La relación con sus hijos se volvió más distante después de la separación. Alexander y Cristina crecieron principalmente bajo la influencia y la presencia de Aristóteles, con una madre que rehizo su vida de maneras que sus hijos encontraron difíciles de procesar. En 1971, Tina completó la vuelta de tuerca más extraña de toda esa historia familiar. Se casó con Stavros Niarchos, el archienemigo de Aristóteles Onassis, su rival de décadas en las guerras del petróleo y los superpetroleros, se convirtió en el padrastro de Alexander y Cristina. Era el tipo de giro que las familias de los griegos ricos parecían generar con una frecuencia que dejaba al resto del mundo boquiabierto. La relación de María Callas y Aristóteles Onassis es uno de los grandes romances documentados del siglo XX, y su impacto en Alexander fue también significativo. Cuando Callas entró en la vida de Aristóteles, en 1957, Alexander tenía 9 años. Callas era la cantante de ópera más célebre del mundo, una mujer de una intensidad artística y emocional que igualaba o superaba la intensidad de negocios de Onassis. Los dos se encontraron en el yate Cristina O, y los que estuvieron presentes dijeron que la atracción fue inmediata y total. Durante años, la relación entre Callas y Onassis fue el escándalo más seguido de la prensa internacional. Los dos divorciados, el magnate griego y la diva de la ópera, viajando por el Mediterráneo en el yate más famoso del mundo. Para Alexander y Cristina, Callas era simultáneamente la razón de la ruptura de sus padres y una figura que los niños encontraban difícil de situar en su vida familiar. Y entonces, en octubre de 1968, Aristóteles Onassis hizo lo que nadie esperaba, aunque en retrospectiva debería haber sido predecible. Se casó con Jacqueline Kennedy, la viuda del 35º presidente de los Estados Unidos. La mujer más fotografiada del mundo. La imagen del duelo americano, convertido en símbolo internacional. La boda tuvo lugar en Scorpios, el 20 de octubre de 1968, y el mundo reaccionó con una mezcla de incredulidad y fascinación que generó portadas en todos los idiomas. En América, algunos periódicos publicaron el titular que resumía el sentimiento colectivo. Jackie, ¿cómo pudiste? Era la pregunta de una nación que había convertido a Jacqueline Kennedy en la guardiana del legado de Camelot y que no podía conciliar esa imagen con la del matrimonio con el multimillonario griego de baja estatura y modales directos que había construido su fortuna a través de métodos que la opinión pública americana encontraba cuando menos poco convencionales. Para Alexander y Cristina, el matrimonio fue un golpe directo. Habían esperado, con la esperanza de los hijos del divorcio, que nunca acaban de rendirse a lo inevitable, que su padre pudiera volver con su madre. La relación de Aristóteles con Callas se había ido deteriorando con los años y parecía estar terminando. La posibilidad de una reconciliación entre sus padres era improbable, pero no imposible. El matrimonio con Jackie Kennedy la hizo imposible de manera definitiva. Los dos jóvenes Onassis asistieron a la boda y sonrieron para las fotos con la cara de quienes, haciendo exactamente eso, sonreír para las fotos. Y sin embargo, Alexander encontró en esos años también lo que sería el amor de su vida. Y lo encontró en el lugar más improbable, entre las amistades de su madre. Fiona Campbell Walter era una modelo neozelandesa que había sido una de las caras más reconocidas de la moda europea de los años 50. Portadas de Vogue, fotos de Cecil Beaton, que la consideraba su modelo favorita, desfiles de Balenciaga y Schiaparelli. En 1957 se había casado con el barón suizo Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, uno de los hombres más ricos de Europa y acumulador de una de las mayores colecciones de arte privadas del mundo. El matrimonio duró hasta 1965. Alexander conoció a Fiona por primera vez cuando tenía 12 años, y ella era amiga de su madre. La diferencia de edad entre los dos era de 16 años. Cuando Alexander tenía 18, la invitó a una cena sin decirle que ella sería la invitada de honor, lo que Fiona encontró al mismo tiempo halagador e inquietante. Después de la cena, fueron a una discoteca. Un hombre que bailaba cerca de ellos le comentó a Fiona
que probablemente estaba con Alexander solo por el dinero del padre. Fiona le dio un puñetazo y el hombre cayó al suelo. Era la declaración de principios más directa que alguien podía hacer en ese contexto. No estaba con Alexander por su padre, estaba, o empezaba a estar, con Alexander por Alexander. La relación que se desarrolló entre los dos era exactamente el tipo de cosa que Aristóteles Onassis no podía tolerar. No porque Fiona fuera indigna de su hijo, sino porque Aristóteles Onassis no toleraba que ningún elemento de su vida, incluidos sus hijos, escapara a su control. Fiona era independiente, tenía su propio mundo, su propia historia, sus propios recursos económicos, y no tenía ninguna necesidad de complacer al padre de su amante. Era la perfecta novia para el hijo de Aristóteles Onassis, en el sentido de que era exactamente la persona que Aristóteles Onassis no podía manipular, y eso era también la razón por la que Aristóteles no la podía soportar. El padre intentó sabotear la relación de todas las maneras que tenía a su disposición. La más obvia fue comprarle a Alexander una villa de $2 millones en las afueras de Atenas, un gesto que Fiona describió como un intento de convertirla en otro objeto de Alexander, a ser manipulada y tratada en cualquier término que el padre eligiera. Fiona estableció la regla de solo aceptar regalos que Alexander hubiera pagado con el dinero que él mismo había ganado trabajando, no con el dinero de su padre. Era también, en el lenguaje del psicoanálisis, que los biógrafos de los Onassis usan con generosidad, la afirmación de Alexander de que quería ser amado por lo que era, no por lo que su apellido representaba. En 1971, Aristóteles tomó la decisión que fue simultáneamente el mayor reconocimiento de las capacidades de su hijo y la forma más eficaz de tenerlo bajo su control. Lo nombró presidente de Olympic Aviation, la subsidiaria de aviación doméstica griega de Olympic Airways. Alexander había obtenido su licencia de piloto en 1967, había acumulado 1.500 horas de vuelo y se había especializado en vuelos de emergencia médica a las islas del Egeo y a los pueblos de montaña de difícil acceso. Era una de las pocas áreas donde había encontrado genuina satisfacción en el trabajo. La aviación le daba la sensación de control y de libertad que el resto de la vida dentro del imperio de su padre no le daba. El nombramiento como presidente de Olympic Aviation era real, con responsabilidades reales, y Alexander lo tomó con la seriedad de alguien que finalmente tenía algo que era suyo dentro de la maquinaria paterna. En los meses anteriores al accidente, Alexander había tomado una decisión que habría cambiado su vida de manera definitiva si hubiera vivido para llevarlas a cabo. Les había dicho a Fiona y a las personas más cercanas que iba a dejar Olympic Airways, que iba a casarse con Fiona, que iban a construir su propia vida lejos del peso del apellido, en una casa que habían comprado juntos en Europa Occidental. Era la declaración de independencia de un joven de 24 años que había pasado toda su vida siendo el hijo de Aristóteles Onassis y que finalmente había encontrado la claridad suficiente para saber que quería ser otra cosa. El 22 de enero de 1973, Alexander llegó al aeropuerto de Hellinikon para supervisar una prueba de vuelo con el Piaggio P-136 L-2, el avión anfibio de su flota personal. Donald McCusker, el piloto americano que estaba siendo evaluado para la flota de taxis aéreos de Olympic Aviation, tomó los controles. Donald McGregor, el piloto habitual de Alexander, viajaba como pasajero mientras se recuperaba de una infección ocular. El avión despegó. Alcanzó aproximadamente 30 metros de altura, y entonces los controles dejaron de responder. El Piaggio se inclinó hacia la izquierda, perdió sustentación y se precipitó contra el suelo del aeropuerto. El contexto político de Grecia en esos años añade una dimensión que los análisis centrados en la vida personal de los Onassis tienden a dejar en segundo plano. En 1967, un golpe de Estado militar estableció una junta de coroneles que gobernó Grecia hasta 1974. Aristóteles Onassis mantuvo relaciones con la junta, como mantenía relaciones con cualquier gobierno que controlara el país donde operaba una parte de su imperio.
financió proyectos de infraestructura bajo la Junta. Le prestó su villa al dictador Papadopoulos. Eran las transacciones pragmáticas de un hombre que nunca tuvo ideología política más allá del interés de sus negocios. Y cuando Alexander murió, esa misma relación con la Junta militar se convirtió en uno de los elementos de la teoría conspirativa que Aristóteles elaboró en su duelo, la acusación de que Papadopoulos había ordenado el sabotaje del avión. La realidad documentada del accidente no apoyaba esa teoría. Las 3 investigaciones independientes sobre el accidente, incluyendo las del Ejército del Aire griego y el investigador inglés Alan Hunter, contratado por el propio Aristóteles, llegaron a la misma conclusión. Los cables de los alerones habían sido instalados al revés durante el mantenimiento previo al vuelo. Era un error humano, probablemente el error de un mecánico que instaló la nueva columna de mando sin verificar que los cables quedaran en la dirección correcta. No hubo sabotaje, no hubo conspiración, hubo negligencia y su consecuencia más brutal. Las investigaciones posteriores determinaron la causa del accidente con una precisión que hacía más difícil, no más fácil, aceptarlo. Durante la instalación de una nueva columna de mando, los cables de los alerones habían sido conectados al revés. Cuando el piloto movía los controles en una dirección, los alerones respondían en la dirección opuesta. Era un error de mantenimiento, una negligencia en la instalación del equipo. 6 mecánicos de Olympic Airways fueron procesados por negligencia. La causa fue tan banal, tan alejada de cualquier narrativa de destino o fatalidad, que Aristóteles Onassis se negó a aceptarla. La mente que había navegado décadas de competencia brutal en los mercados internacionales no podía aceptar que su hijo había muerto por un cable mal conectado. Alexander fue extraído de los restos del Piaggio con traumatismo craneal severo. Las hemorragias cerebrales eran múltiples. Lo trasladaron al Hospital Evangelismos de Atenas. Aristóteles llegó en avión desde Nueva York con un neurocirujano de Boston. Mandó traer también al neurocirujano inglés Alan Richardson desde Londres. Richardson examinó a Alexander y le dijo a Aristóteles lo que los médicos de Atenas ya habían dicho. El daño cerebral era irreversible. Alexander no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Aristóteles no aceptó ese diagnóstico. No podía aceptarlo. Mandó buscar especialistas en otros países. Mandó traer equipamiento médico de Europa y América. Durante horas, mientras los médicos hacían lo que podían con lo que tenían, Aristóteles Onassis, el hombre que nunca había perdido una batalla que importara, estuvo sentado en ese hospital sabiendo que esta batalla no se podía ganar. Tina Libanos llegó desde Suiza con su marido, Stavros Niarchos, el archienemigo de Aristóteles. Era la imagen más extraña que ese hospital había visto nunca. El hombre más poderoso del mundo marino griego y su mayor rival, compartiendo el mismo espacio de duelo por el hijo de uno y el hijastro del otro. Cristina voló desde Brasil. Fiona llegó. El mundo entero esperaba. Los boletines médicos salían con la regularidad de los comunicados de guerra. Y el 23 de enero de 1973, a las 5:55 de la tarde, Alexander Onassis murió de una hemorragia cerebral. Tenía 24 años, 8 meses y 23 días. El proceso judicial que siguió al accidente fue otro episodio de la negativa de Aristóteles a aceptar la versión oficial. McCusker, el piloto americano que estaba a los controles en el momento del accidente, enfrentó cargos de homicidio por imprudencia, presentados por el fiscal de Atenas menos de un mes después de la muerte de Alexander. 6 mecánicos de Olympic Airways también fueron procesados por supuesta instalación defectuosa de los controles. En noviembre de 1977, 2 años después de la muerte de Aristóteles, el tribunal de 3 miembros del Tribunal Criminal de Atenas absolvió a todos los acusados. McCusker recibió en 1978 $800.000 de Olympic Airways como compensación, 3 años después de la muerte de Aristóteles, que nunca supo que el caso había terminado en absolución y en compensación económica al hombre a quien había acusado de matar a su hijo. La reacción de la prensa internacional en los días y semanas siguientes al accidente y la muerte de Alexander reveló algo sobre la posición que los Onassis
ocupaban en la imaginación pública global de los años 70. No eran simplemente una familia rica. Eran un espejo de la fantasía y la tragedia, la demostración de que la riqueza y el poder más extremos no protegen contra la arbitrariedad de la muerte. Aristóteles Onassis había conseguido lo que ningún sistema de valores ordinario habría considerado posible: salir de la nada, construir un imperio, casarse con la mujer más famosa del mundo. Y todo eso no le sirvió para nada cuando el avión de su hijo cayó. El dinero que podía comprar todo no podía comprar lo único que importaba. La hija de Alexander que nunca existió, la vida con Fiona que nunca fue, son los vacíos que los biógrafos de los Onassis llenan con especulación. Si Alexander hubiera vivido y se hubiera casado con Fiona von Teyssen, habría tenido una mujer con suficiente carácter y suficiente mundo propio para no dejarse absorber por la dinámica familiar. Habría tenido a alguien que lo amaba sin necesitar que él fuera el heredero de nada. La pregunta de si eso habría sido suficiente para que Alexander construyera algo propio y genuino es la que ningún documento puede responder. Pero hay en los testimonios de los que lo conocieron la sensación consistente de que Alexander estaba empezando a encontrarse en los meses anteriores al accidente. Que la decisión de dejar Olympic Airways y casarse con Fiona era la primera decisión verdaderamente suya en una vida que siempre había girado alrededor de las decisiones del padre. Aristóteles Onassis consideró seriamente la crioconservación del cuerpo de su hijo. La Life Extension Society, la organización americana que ofrecía ese servicio, fue contactada. La idea de que la tecnología del futuro pudiera devolver a su hijo era la última negativa de un padre a aceptar lo inaceptable. Finalmente, fue disuadido. El cuerpo de Alexander fue embalsamado por Desmond Henley y enterrado junto a la pequeña capilla ortodoxa de la isla de Scorpios, el paraíso que Aristóteles había construido como demostración de todo lo que había alcanzado desde que huyó de Esmirna con nada. Lo que siguió al entierro fue la desintegración de Aristóteles Onassis, no de manera inmediata ni de manera dramática, sino con la lentitud de alguien al que le han quitado el motivo central de seguir adelante. Ofreció $1 millón de recompensa en un anuncio pagado en los periódicos a quien le demostrara que la muerte de su hijo había sido deliberada y no accidental. Acusó a la CIA. Acusó al líder de la Junta Militar griega, Georgios Papadopoulos. Acusó a Niarchos. Acusó a los mecánicos de Olympic Airways. Era la reacción de alguien que no podía vivir con la verdad, que su hijo había muerto por descuido, por un cable mal conectado, por la negligencia ordinaria de un mantenimiento mal ejecutado. La conspiración era más soportable que la banalidad. El matrimonio con Jacqueline Kennedy, que ya no funcionaba antes de la muerte de Alexander, se convirtió después en una relación de tregua armada. Christina, que había odiado a Jackie desde el principio, convenció a su padre de que la viuda Kennedy traía consigo una maldición. Habían muerto John Kennedy asesinado, Robert Kennedy asesinado y ahora Alexander. La superstición, en la que Aristóteles no habría creído en tiempos normales, encontró terreno fértil en el dolor. Aristóteles comenzó a negociar una salida del matrimonio. Jackie, por su parte, vivía en sus propios apartamentos y llevaba su propia vida con una independencia que el dinero de Onassis facilitaba. El matrimonio terminaría oficialmente con la muerte de Aristóteles, no antes. La miastenia gravis, la enfermedad autoinmune que atacó el sistema neuromuscular de Aristóteles en los años posteriores a la muerte de Alexander, fue para los médicos una consecuencia del colapso inmunológico que el estrés extremo y el duelo profundo pueden producir. Para los que lo conocían, fue simplemente la traducción física de algo que ya era visible a simple vista. Aristóteles Onassis ya no quería vivir. El hombre que había sido descrito durante décadas como la energía más irreprimible de cualquier habitación que pisara, se convirtió en alguien que se quedaba en silencio en medio de las conversaciones, que cancelaba reuniones, que pasaba horas en la isla de Scorpios sentado junto a la tumba de su hijo. En marzo de 1975, exactamente 26 meses después de la muerte de Alexander, Aristóteles Onassis murió en el Hospital Americano de París, en Neuilly-sur-Seine. La causa oficial fue insuficiencia respiratoria
por complicaciones de la miastenia gravis. La causa real, según todos los que lo conocieron, fue que no encontró ninguna razón suficiente para seguir. El testamento de Aristóteles Onassis dejó el 45% de su fortuna a la Fundación Alexander S. Onassis, creada en memoria de su hijo. El resto fue para Cristina. Jackie Kennedy recibió lo acordado contractualmente, unos $10 millones según unas fuentes y 25 según otras, negociados por Ted Kennedy. Cristina tuvo que pagarlo para que Jackie no impugnara el testamento. Era la última transacción de un matrimonio que había empezado como la noticia más sorprendente de 1968 y terminaba como un acuerdo de liquidación notarial. Cristina Onassis, la hermana de Alexander, vivió 15 años más que él, con la sensación de ser la única superviviente de una familia que se estaba extinguiendo con una velocidad que desafiaba cualquier cálculo de probabilidades. Su madre Tina murió en octubre de 1974, en el apartamento de Niarchos en París, de una sobredosis de barbitúricos que fue dictaminada oficialmente como accidente, pero que generó las mismas dudas conspirativas que habían rodeado la muerte de su primera esposa, también hermana de Tina. Cristina murió en noviembre de 1988, en Buenos Aires, a los 37 años, de un edema pulmonar agudo relacionado con sus problemas cardíacos. Dejó una hija, a Tina, que nació en 1985 y que heredó una fortuna que la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo antes de cumplir 3 años. A Tina Onassis Russell, que se casó con el jinete brasileño Álvaro de Miranda Neto, es la única superviviente directa de la línea Onassis. La Fundación Alexander S. Onassis, con sede en Vaduz, Liechtenstein y cuartel general en Atenas, fue y sigue siendo una de las fundaciones de beneficencia más activas del mundo griego. Financia becas académicas, programas culturales, producciones teatrales y operísticas, publicaciones académicas sobre Grecia y el mundo helénico. Lleva el nombre de un joven que nunca terminó el bachillerato, que trabajó por $12.000 al año para el hombre que controlaba cientos de millones, y que murió antes de poder decidir qué quería hacer con su vida fuera del apellido de su padre. Es la forma más duradera del duelo de un padre, construir en el nombre de quien no pudo construir por sí mismo. El papel de Jacqueline Kennedy Onassis, en los años posteriores a la muerte de Alexander, es uno de los capítulos que la imagen pública de Jackie ha tendido a oscurecer. En el momento de la muerte de Alexander, la relación entre Jackie y su marido ya era fundamentalmente una alianza de conveniencia mutua. Aristóteles había empezado a explorar la posibilidad de divorciarse antes del accidente. Después del accidente, sumido en el duelo, llegó a afirmar en privado que el matrimonio con Jackie había atraído la maldición sobre su familia, absorbiendo la superstición de su hija Cristina. Jackie continuó viviendo en sus apartamentos de Nueva York y llevando la vida que llevaba, con la generosidad económica que el contrato matrimonial garantizaba, mientras su marido se desintegraba en Atenas y en Escorpios. Cuando Aristóteles murió en marzo de 1975, Jackie recibió su parte del acuerdo y Cristina pagó el resto para que no impugnara el testamento. Era la conclusión más prosaica posible para el matrimonio que había escandalizado al mundo. La forma en que la historia de Alexander Onassis circula en el mundo actual dice algo sobre qué tipo de historias busca el siglo XXI. No es la historia del heredero que dilapidó una fortuna, que es el relato más habitual de los hijos de los hombres excepcionalmente ricos. Es la historia del heredero que no llegó a heredar, que murió antes de poder decidir si quería el imperio, o prefería construir algo más pequeño y más suyo. Es también la historia de un padre que nunca encontró otra razón para seguir después de que esa posibilidad se cerró. En el mundo de las plataformas digitales, donde las historias sobre la riqueza extrema y sus consecuencias humanas generan audiencias enormes, la historia de Alexander Onassis tiene todos los elementos. El nacimiento en el lugar más improbable, la infancia sin infancia, el amor encontrado donde nadie lo esperaba, la muerte estúpida y evitable, y el derrumbe del gigante que lo sobrevivió apenas 2 años. La pregunta de quién habría sido Alexander Onassis si hubiera vivido no tiene respuesta.
pero tiene posibilidades. Había dicho que quería casarse con Fiona von Thyssen. Había dicho que quería alejarse del imperio de su padre. Tenía 1500 horas de vuelo y una pasión genuina por la aviación. Tenía el conocimiento técnico sobre motores y automóviles que había impresionado a Gianni Agnelli. Tenía la inteligencia de alguien que había crecido en el mundo de los negocios más sofisticados del planeta, aunque nunca hubiera aprendido a poner esa inteligencia al servicio de un proyecto propio. Era alguien que estaba en el proceso de encontrarse cuando el proceso se interrumpió. Y eso, más que el accidente en sí, es lo que hace que su historia sea tan dolorosa. Murió en el momento exacto en que empezaba a saber quién quería ser. Fiona von Thyssen sobrevivió a Alexander y vivió las décadas siguientes con la discreción de alguien que había sido testigo de algo demasiado grande para reducirlo a entrevistas. Los que la conocieron en esos años la describían como alguien que llevaba el dolor con la misma dignidad que había llevado todo lo demás. El hombre que le había dado un puñetazo a un bailarín por dudar de sus motivos ya no estaba. Y la pregunta de qué habrían sido sin Aristóteles Onassis, entre ellos, es otra de las que la historia de Alexander no puede responder. En Escorpios, la isla que Aristóteles construyó como símbolo de todo lo que había alcanzado, están enterrados juntos el padre y el hijo. Los dos Onassis que lo fueron todo y nada al mismo tiempo. El que construyó el mundo y el que nació en él. Hay algo en esa imagen. Los dos nombres juntos en la misma tierra de una isla privada en el Mediterráneo, que dice más sobre la tragedia griega que cualquier obra de Sófocles. El héroe que sobrevivió a todo. El hijo que no sobrevivió a los 24 años. Y entre los dos, el silencio de lo que no llegó a ser. La relación entre Alexander y su hermana Cristina es uno de los hilos más emocionalmente densos de toda esta historia. Los dos crecieron bajo las mismas circunstancias de una infancia sin infancia convencional. Los dos experimentaron el divorcio de sus padres y sus consecuencias. Los dos fueron afectados por la boda de su padre con Jacqueline Kennedy. Y los dos desarrollaron un vínculo que iba más allá de la fraternidad ordinaria. Era el vínculo de dos personas que eran entre sí lo más parecido a una vida normal que cada uno había tenido. Cristina describió a su hermano como la única persona del mundo con quien podía ser completamente honesta. Cuando Alexander murió, Cristina quedó sola, de una manera que el dinero y los títulos no podían remediar, sin el hermano que era su testigo. Cristina Onassis pasó los siguientes 15 años viviendo con la intensidad compulsiva de alguien que sabe que su familia está maldita y que necesita vivir todo lo posible antes de que llegue su turno. Se casó 4 veces. Tuvo a su hija Tina con su tercer marido, Thierry Roussel. Administró el imperio de su padre con una mezcla de intuición y exceso que los analistas de negocios encontraban fascinante. Luchó contra la obesidad, contra la depresión y contra la adicción a los sedantes con una ferocidad que era la misma que usaba para todo lo demás. Y murió en Buenos Aires en noviembre de 1988, a los 37 años, en un hotel, de un edema pulmonar. Dejó una hija de 3 años y un patrimonio que en el momento de su muerte valía miles de millones. Era la segunda Onassis en morir joven. La historia de esa familia, que había empezado como la historia de un refugiado griego que construyó el mayor imperio marítimo privado del siglo XX, terminó siendo también una colección de muertes prematuras que la novela más oscura habría encontrado excesiva. La rivalidad entre Aristóteles Onassis y Stavros Niarchos es también parte del contexto indispensable para entender la vida de Alexander. Niarchos era el otro gran armador griego de la posguerra, cuñado de Aristóteles porque estaba casado con Eugenia Libanos, hermana de Tina. Los dos construyeron sus imperios en paralelo, compitiendo por los mismos contratos de petróleo, los mismos astilleros, los mismos récords de tamaño de buque. Era la rivalidad de dos hombres, con la misma inteligencia para los negocios y la misma necesidad de ser el primero. Cuando Tina, después de divorciarse de Aristóteles, se casó con Niarchos en 1971, la rivalidad adquirió una dimensión personal que ninguno de los dos podía haber calculado cuando empezaron, y Alexander
que tenía que relacionarse con Niarchos como padrastro, estaba en el centro de esa tensión, de maneras que ninguno de los adultos involucrados parece haber gestionado con la sensibilidad que la situación requería. Hay una imagen que sintetiza perfectamente la vida de Alexander Onassis, mejor que cualquier otra que los archivos fotográficos conserven. Es de 1953, cuando Alexander tenía 5 años. Su padre acababa de botar en Hamburgo el Tina Onassis, un superpetrolero de 45.000 toneladas de desplazamiento, bautizado con el nombre de su madre. El niño de 5 años fue llevado para participar en la ceremonia. En las fotos se ve a Alexander sosteniendo la botella de champán que golpea el casco del barco. Es la imagen del heredero que lanza al mundo el símbolo del poder de su padre. Era también, sin que nadie en ese momento pudiera saberlo, la imagen del niño cuyo nombre llevaría después la fundación más importante del legado de ese mismo padre. 2 veces el mismo nombre en 2 cosas enormes. El barco que su padre botó en el año de su nacimiento y la fundación que construyó después de que no quedara ningún heredero para heredar. La miastenia gravis que destruyó la salud de Aristóteles en los 2 años entre la muerte de Alexander y la suya propia es una enfermedad que los médicos describen como de causa multifactorial. Factores genéticos, factores ambientales y factores de estrés que pueden desencadenar o acelerar la respuesta autoinmune. Los médicos que trataron a Aristóteles describieron una progresión de la enfermedad extraordinariamente rápida para los estándares clínicos habituales, como si el sistema inmunológico de un hombre de 69 años hubiera decidido de repente que ya había terminado su trabajo. Sus amigos más cercanos tenían una explicación más simple. Aristóteles Onassis decidió que ya no había nada que valiera la pena construir, y que el cuerpo siguió a esa decisión con la misma eficiencia con que había seguido todas las anteriores. El último período de la vida de Aristóteles Onassis incluye algunas escenas que los biógrafos reproducen por su valor, como retrato del colapso de un carácter que parecía indestructible. Lo visitaban en Escorpios, donde pasaba cada vez más tiempo, y lo encontraban sentado solo en la capilla junto a la tumba de Alexander. Hablaba con él, le decía cosas que nadie más escuchaba. El hombre que había negociado con los saudíes, con los americanos, con los príncipes y los dictadores, pasaba las horas de su vejez, hablando con una lápida en una isla del Mediterráneo. Era la imagen más humana de toda su historia. Despojado de todo lo que había construido para impresionar al mundo, solo quedaba el padre. La Fundación Alexander Onassis ha financiado desde su creación en 1975 miles de becas académicas para estudiantes griegos y estudiantes de estudios helénicos en todo el mundo. Ha producido espectáculos teatrales y operísticos que llevan el nombre de su fundador a los escenarios de Nueva York, Londres y Atenas. Ha publicado investigaciones académicas sobre la historia y la cultura griega. Ha construido exactamente el tipo de legado cultural que Alexander, el joven que suspendió los exámenes del Liceo de París, quizás habría encontrado difícil de imaginar para sí mismo, pero que su padre imaginó para él. Era la última decisión de un hombre que sabía que iba a morir y que quería dejar algo que llevara el nombre de su hijo más allá de su propia muerte. Hay algo en la historia de Alexander Onassis que trasciende la tragedia familiar específica y conecta con algo más universal. La pregunta sobre qué significa nacer en el lugar más privilegiado del mundo y no encontrar en ese privilegio ninguna respuesta a la pregunta de quién eres. Alexander tenía todo lo que el mundo considera que una persona necesita para ser feliz, productiva y realizada. Y ninguna de esas cosas le daba lo que necesitaba de verdad. El tipo de identidad que se construye eligiendo, equivocándose, volviendo a elegir, encontrando gradualmente la forma del propio carácter a través del proceso de vivir. Los hijos de los hombres más ricos del mundo no siempre tienen acceso a ese proceso, porque el dinero puede comprar la ausencia de las dificultades que ese proceso requiere. Y sin las dificultades, a veces no hay proceso. La paradoja de Alexander Onassis es también la paradoja de su padre. Aristóteles construyó el mayor empire de su generación precisamente porque lo había perdido todo. El fuego de Esmirna lo creó. Y su hijo,
que nació después del fuego, en el palacio que el fuego había hecho posible, no tenía acceso a ese origen. Había nacido ya en el resultado, sin haber vivido el proceso que lo produjo. Era el heredero perfecto en todos los sentidos materiales, y era también, en el sentido más profundo, el hombre que más necesitaba construir algo propio y que menos tiempo tuvo para intentarlo. La historia de María Callas después de Onassis también es parte del cuadro. Callas murió en París el 16 de septiembre de 1977, 2 años después de la muerte de Aristóteles. Tenía 53 años. La causa oficial fue un paro cardíaco. Los que la conocieron dijeron que Callas nunca se recuperó de la muerte de Onassis, a pesar de que él la había abandonado por Jackie Kennedy, a pesar de los años de relación verbalmente abusiva que los biógrafos documentan. Era el amor de su vida, de la misma manera que ella lo era del de él, lo que no les impidió herirse mutuamente, de maneras que dieron material a los biógrafos para décadas. Cuando Aristóteles murió, Callas lo sobrevivió 18 meses. Cuando Aristóteles murió, Alexander llevaba ya 2 años enterrado en Escorpios, la pequeña isla griega que un hombre había transformado de peñasco desnudo en paraíso mediterráneo, se convirtió en el destino final de 3 vidas que se habían entrelazado, en formas que ninguno de ellos podía haber planeado. La fascinación que la familia Onassis sigue generando en el siglo XXI no es solo la fascinación por la riqueza extrema, aunque eso también está. Es la fascinación por la escala trágica de una historia que contiene todos los elementos de la tragedia griega clásica. El héroe que escapa del desastre y construye lo imposible. Los dioses que le quitan al final lo único que no puede reemplazar. Y el héroe que muere no en batalla, sino de duelo. Eurípides o Esquilo habrían reconocido la historia. Aristóteles Onassis salió de Esmirna con $250 y llegó a ser el armador más importante del siglo XX. Y lo que destruyó todo eso no fue un rival de negocios, no fue un gobierno, no fue el mercado. Fue el avión de su hijo cayendo en el aeropuerto de Atenas en una mañana de enero. Alexander Onassis tiene hoy en Atenas una de las salas de espectáculos más importantes de Grecia. Tiene becas que llevan su nombre y que han enviado a cientos de estudiantes a las mejores universidades del mundo. Tiene una fundación que gestiona negocios por valor de miles de millones de euros y que dirige los beneficios hacia la cultura, la educación y el bienestar social con una consistencia que los académicos que estudian las grandes fundaciones privadas consideran ejemplar. Es el legado que su padre construyó para que el nombre de Alexander existiera más allá de los 24 años que tuvo. Y hay algo en ese esfuerzo, en la magnitud de lo que Aristóteles dedicó a perpetuar ese nombre, que dice más sobre la profundidad del duelo que cualquier declaración que Aristóteles haya hecho en vida sobre lo que sentía. La Segunda Guerra de las Malvinas, que Aristóteles libró con Niarchos, fue también, en cierto sentido, la guerra que Alexander heredó sin haberla elegido. Ser hijo de Aristóteles Onassis significaba estar automáticamente en el lado de las guerras de su padre, incluyendo la guerra con el hombre que se convirtió en su padrastro. Cuando Alexander trabajaba para Olympic Airways y Olympic Aviation, sabía que las decisiones que tomaba en esas empresas eran evaluadas no solo como decisiones de negocios, sino como movimientos en el tablero de la rivalidad entre su padre y Niarchos. Era una forma de vivir que ningún manual de psicología organizacional podría haber diseñado como contexto para el desarrollo profesional de un joven que intentaba encontrar su propia voz. Athina Onassis Russell, la nieta de Aristóteles y sobrina de Alexander, es hoy la única portadora directa de la línea genética de los Onassis. Nació en 1985, cuando su madre Cristina tenía 35 años, y quedó huérfana de madre a los 3. Creció en Francia con su padre, Thierry Russell, en una infancia que tuvo sus propias complicaciones de identidad. Hija de la heredera del mayor armador griego del siglo, pero criada en Francia, por un padre francés, sin hablar griego, sin conocer Grecia directamente, sin acceso a la fundación que lleva el nombre de su tío. Los intentos de conectar con el legado Onassis han sido complicados por la estructura legal de la fundación, que requiere que el presidente hable griego y sea elegido por unanimidad. La historia de los Onassis
continúa a través de ella, pero con todas las complicaciones que son inherentes a una fortuna acumulada en circunstancias extraordinarias y transmitida a través de vidas que no siempre eligieron la carga que recibían. En Escorpios, cuando el viento del Mediterráneo pasa sobre la pequeña capilla ortodoxa y sobre las dos tumbas que están justo al lado, hay algo que el turismo no puede capturar, aunque la isla haya pasado por manos distintas desde la muerte de Aristóteles. Es el silencio de una historia que llegó demasiado lejos, demasiado rápido, y que terminó en el único lugar donde todas las historias terminan igual, en la tierra. El refugiado que construyó el mundo, el hijo que no llegó a heredarlo, el padre que no sobrevivió al hijo. Era la tragedia griega más genuina que el siglo XX produjo fuera de los libros de texto. Y el nombre que quedó en ese silencio, el nombre que la Fundación lleva y que los becarios del mundo escriben en sus solicitudes y que las salas de Atenas exhiben en sus fachadas, es el nombre del joven que murió a los 24 años sin haber heredado nada y a quien su padre eligió convertir en su legado más duradero. La historia de Alexander Onassis es también, en un nivel más abstracto, una historia sobre la diferencia entre el éxito y la vida. Aristóteles Onassis tuvo un éxito extraordinario. Construyó lo imposible. Llegó donde nadie de su origen había llegado. Y aún así, al final, lo que quedó no fue el Empire, ni los barcos, ni los acuerdos con los saudíes. Quedó la tumba de su hijo en una isla del Mediterráneo y el nombre de ese hijo en una fundación que usa el dinero del imperio para darles a otros jóvenes las oportunidades que Alexander tuvo en exceso materialmente y en insuficiencia en todo lo demás. Era el reconocimiento tardío de un padre que entendió demasiado tarde que lo que su hijo necesitaba no era un imperio, sino el espacio para equivocarse, fracasar y construir en pequeño algo que fuera genuinamente suyo. Alexander Onassis vivió 24 años. En ese tiempo, vio el mundo que el dinero puede comprar. Amó a una mujer con la seriedad de alguien que sabe lo que quiere. Aprendió a volar y encontró en los vuelos de emergencia médica hacia las islas del Egeo algo parecido a un propósito. Y en los meses antes de su muerte, tomó la decisión más importante de su vida: dejar el imperio de su padre y construir la suya. No llegó a hacerlo, pero el hecho de que llegara a tomar esa decisión dice algo sobre quién era Alexander Onassis, más allá del apellido que llevaba. Era alguien que estaba aprendiendo a elegir. Eso, en 24 años, y con el peso de ser el hijo de Aristóteles Onassis, no es poco. Hay una última cosa que vale la pena decir sobre la historia de Alexander Onassis y que ninguno de los documentos disponibles puede capturar completamente. Es la imagen de Alexander pilotando uno de sus pequeños aviones hacia una isla remota del Egeo para llevar a alguien que necesitaba un hospital. El hijo del hombre más rico del mundo, con 1500 horas de vuelo y una licencia de emergencia médica, aterrizando en una pista de tierra junto a un pueblo de montaña para recoger a un paciente. Sin testigos, sin cámaras, sin nadie que lo reconociera por su apellido. Solo el piloto y el paciente, y el avión y el horizonte del Egeo. Era la vida que habría podido tener. Era también, durante las horas que esos vuelos duraban, la vida que tenía de verdad. Y sin embargo, esos vuelos de emergencia médica eran también una metáfora involuntaria de toda la historia de Alexander Onassis. Alguien que tenía demasiado de todo lo que el mundo considera valioso, encontrando sentido en lo más simple y más concreto disponible: llegar a tiempo, llevar al paciente al hospital, que el avión respondiera y que el aterrizaje fuera limpio. No el legado del apellido, no el peso del imperio, solo el trabajo inmediato y real de alguien que sabía pilotar y que usaba esa habilidad para hacer algo que importaba más allá del balance de la empresa. Era el Alexander que habría podido ser si hubiera tenido más tiempo, el que Fiona conocía, el que habría construido algo pequeño y real en algún lugar de Europa occidental, lejos del peso de ser el hijo de Aristóteles Onassis, el que se fue demasiado pronto para que el mundo pudiera saber que existía. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento has sentido el peso de esa pregunta sobre qué habría sido Alexander Onassis, deja tu opinión en los comentarios.
¿Crees que habría podido construir algo propio fuera de la sombra de su padre? ¿O la sombra era demasiado grande para cualquier persona? El debate está abierto. Y si quieres más sobre los hijos de los hombres más poderosos del mundo y lo que esa herencia les costó, en este canal tienes más historias. Suscríbete.